Bueno, les doy la bienvenida, buenas tardes. Mi nombre es Perla Selmanovich, soy la directora académica de esta carrera de especialización en psicoanálisis y prácticas socioeducativas, que tiene como subtítulo, un subtítulo muy importante que está en el corazón de la propuesta, que está orientada a abordar el malestar educativo actual, actual en tanto y en cuanto el malestar se actualiza cada vez, en cada tiempo, en cada época y en cada territorio. Y de alguna manera ese es un marco importante para nuestra propuesta de formación. Y algo también que quiero compartirles es que esta propuesta de formación está integrada a un programa que es el programa de psicoanálisis y prácticas socioeducativas, que tiene tres pilares que van a tener su reflejo, tienen su reflejo en la formación. Los tres pilares que sostienen nuestro programa son la formación, que sería a la cual ustedes están ingresando o avanzando, en el caso de la compañera de Guadalupe, que ya transitó el diploma superior, y también, junto con la formación, la investigación. Ese es el otro pilar fundamental, porque justamente el psicoanálisis tiene como fundamento que la formación se nutre de la investigación. ¿De la investigación? ¿De qué investigación? Y ahí va el tercer pilar que nos sostiene, que lo llamamos clínica socioeducativa. ¿Qué sería la clínica socioeducativa? ¿En qué sentido pensamos la clínica? No en el sentido de la clínica del consultorio, sino de una clínica socioeducativa en tanto y en cuanto la práctica, y acá está el corazón de la clínica socioeducativa, la práctica comanda la investigación y la formación. Y eso es lo que ustedes van a ver cuando en el diseño, que ahora les voy a compartir, el diseño de la propuesta, la práctica, en este caso las prácticas de ustedes, están en el centro de la propuesta. Entonces, investigar la práctica con la formación, esa es una de nuestras trilogías, ¿sí? De nuestros tres soportes. Y esto se condice, como les decía anteriormente, con el modo en que nació el psicoanálisis. El psicoanálisis surge a partir de Freud, de Sigmund Freud, a partir de aquello que en su práctica, él inicia su recorrido como neurólogo para afrontar los problemas neurológicos. Y ahí, en la investigación de su práctica, es donde él se va encontrando con límites, con ciertos límites y con ciertos hallazgos, ¿no? A partir de sus recorridos, ¿no? Con Charcot, en fin, si visitamos esa historia, es muy interesante advertir cómo, en realidad, como teoría, el psicoanálisis surge a partir de preguntas que surgen de la práctica. En el caso de Freud, fue de su práctica como neurólogo. En el caso nuestro, aquí, en este espacio, que tiene como foco lo educativo, es las prácticas que llamamos socioeducativas. ¿En qué sentido? Lo socioeducativo va a tener distintas connotaciones en diferentes espacios territoriales, institucionales. Muchas veces lo socioeducativo está vinculado a aquello que está en los bordes de lo escolar, ¿sí? De lo escolar institucionalizado, en cualquiera de los niveles educativos. En nuestro caso,
lo socioeducativo alude a pensar que lo educativo siempre está en relación a lo social, está anudado a lo social, ¿no? Por eso es una clínica socioeducativa. ¿Y por qué clínica? Porque pensamos la clínica o las clínicas en plural como el modo de pensar la práctica con la teoría. Y ahí hay otra cuestión importante que nos orienta en el trabajo, y ustedes verán, si deciden inscribirse, cómo concebimos la teoría como herramienta en esta propuesta, porque es una propuesta profesional, ¿sí? Está orientada a quienes tienen una práctica profesional, ¿sí? Ya sea como docentes en cualquiera de los niveles educativos o como psicólogos, psicólogas y otras profesiones, trabajadores sociales o terapistas ocupacionales. También hemos tenido gente que trabaja en el sistema jurídico y también profesionales que trabajan en el campo de la salud, pero que tienen relación con lo educativo, fundamentalmente cuando se trabaja con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? De modo que la clínica está pensada como el modo de leer las prácticas con la teoría. ¿Mm? Bueno, este es un primer punto que me interesa compartirles a propósito de el nombre, el título de esta propuesta, el subtítulo de la propuesta, que es abordar el malestar educativo actual y los tres pilares en los que se sostiene, que ustedes van a ver que va a tener un reflejo en el modo de la metodología en que llevamos adelante el cursado. Hasta aquí, ¿alguien quiere preguntar algo, comentar algo, pedir alguna aclaración? Si no, avanzo. Sí, ¿está ok? Ulises dice que está ok. Bien. Avanzo un paso más. Otro soporte fundamental, y a propósito de lo socioeducativo, de lo social y lo institucional, que son los espacios en los cuales las prácticas se llevan adelante, es una perspectiva que incluye tres dimensiones del malestar. Después me voy a referir a la cuestión del malestar. Las tres dimensiones del malestar socioeducativo lo ubicamos en la dimensión institucional, la dimensión sociohistórica y cultural y la dimensión subjetiva. Son tres cuerdas de un nudo, ya verán cuando lo trabajemos, un nudo borromeo, que es un modo particular que tiene ese nudo, que recogemos a partir de un aporte de Lacan, que es uno de los autores fundamentales que va a orientar nuestro trabajo, no es el único, ¿sí? Es un nudo que tiene una particularidad, que si una de las cuerdas se mueven las otras. Y si una cuerda se suelta, se desata el nudo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros abordamos un malestar en nuestras prácticas, como decía por allí la colega, en el nivel universitario, por ejemplo, que es un nivel que a partir de la pandemia aparece como lo que nosotros llamamos uno de los nudos críticos del malestar, y es muy interesante. Después nos podemos expandir un poquito al respecto. Entonces, les decía, cualquier malestar que ubicamos en el centro de ese nudo
va a necesitar contemplar cuáles son las variables de índole social, sociohistóricas, del momento y del contexto en el cual se desarrolla ese malestar. Puede ser en un aula universitaria, puede ser en el vínculo entre una psicóloga que trabaja en un equipo de orientación escolar y se acerca a una institución por su propia función, o alguien que está dirigiendo una escuela, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que hay unas condiciones sociales y culturales en ese contexto particular en el que se despliega ese malestar. Luego tenemos anudado a esas variables que tienen que ver con lo social, las variables específicas de esa institución, porque tenemos la experiencia, no sé si acá hay gente que trabaja en varias instituciones educativas, es muy clásico acá en la Argentina que un profesor o una profesora de escuela secundaria trabaja en 2 instituciones o 3 a veces diferentes, y de pronto las dificultades que se le presentan en una institución son muy diferentes a las que se le presentan en otra, y tiene que ver con la cultura institucional, con las condiciones particulares, con los encargos que la institución le demanda a esos profesionales, ya sea docentes o en otros cargos o funciones, ¿sí? Y luego la dimensión subjetiva, que es un foco particularísimo de nuestra propuesta, y ahí vamos con la herramienta del psicoanálisis, que piensa lo subjetivo siempre en un lazo social, en un lazo institucional y en un lazo particular entre las personas que conviven, y sobre todo aquellas en las que participan de esas escenas del malestar que ponemos a trabajar, como bien sabe acá quien ya cursó el primer año de la carrera, bueno, es una de las variables que van a estar ahí en juego. ¿Qué se teje en ese vínculo? Entonces, con lo que se van a encontrar en la dimensión subjetiva son los aportes del psicoanálisis en una perspectiva transdisciplinaria, siempre en esa transdisciplinariedad de conversación con otras disciplinas, para poder pensar qué se juega de lo subjetivo, en esa escena particular. Bien, entonces, hasta aquí otro de los soportes fundamentales de esta propuesta, ese anudamiento de 3 dimensiones. Y mientras yo iba comentando estos 2 grandes ejes, ¿sí? Que les mencioné, la formación, la clínica socioeducativa y la investigación, y también el nudo de esas 3 dimensiones, sociohistórica, institucional y subjetiva, fui mencionando las escenas del malestar. Entonces ahora me voy a referir a eso. ¿Por qué nos paramos en el malestar? Entonces ahí nuestra fuente de inspiración es un texto freudiano, un texto de Freud, El malestar en la cultura, que es un texto que él publica en 1930, entre 1929 y 1930. Pensemos el contexto de producción, siempre pensamos los contextos de producción, ¿no?, de los diferentes autores. En este caso, que nos orientamos por el psicoanálisis, El malestar en la cultura, escrito en 1930, tiene toda una connotación. Lo que fue la década del 30, sobre todo 1930, sobre todo para Occidente, ¿sí? Lo que significó
en términos de la crisis del 30. Entonces, este es un texto que para nosotros es una fuente de inspiración importante, sobre todo en relación a un aspecto, y que tiene que ver con el carácter estructural del malestar. ¿Qué quiere decir eso? Que el malestar en la cultura no es el malestar de la cultura, no es el malestar de la cultura, es el malestar en la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que es un malestar que va a ser ineliminable por completo. Siempre va a haber malestar, va a plantear Freud en ese texto. Y la actualidad que tiene supone un punto de partida. Es que si estamos en estas prácticas que tienen como foco las relaciones humanas, siempre va a emerger el malestar. ¿Y por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque cuando consideramos que el malestar es eliminable, trabajamos para eliminarlo, ¿sí? El modo en que consideramos cualquier aspecto de la vida, el modo en que lo concebimos va a orientar también un modo de intervenir. Entonces, el malestar es estructural, lo cual nos lleva a ubicar, a ubicarnos siempre en relación a posibles emergentes del malestar. De alguna manera va a emerger. Y esto nos prepara para afrontarlo. No es eliminable por completo, pero sí es abordable. Y eso es un punto central. Ahora, el malestar es estructural, pero también es necesario actualizarlo. Y ahí nos inspiramos en una psicoanalista argentina, Silvia Bleichmar, que tiene un texto ella lo escribe en el año 1997, que también es una década importante, ¿no? Los 90 fueron una década muy importante en términos de la economía Buenas mundial, tardes. ¿no? Para No decirme Walter solo Benedict en la Lima, por Argentina. favor. Me avisas Eh, si puede. Ahí está. Alguien había abierto el micrófono. No sé si era para decir algo aquí. Si es así, que levante la mano. Entonces, les decía, ese texto de Silvia Bleichmar se titula El malestar sobrante. ¿Qué es el malestar sobrante? Es ese malestar que se sobreagrega al malestar estructural. ¿Qué es el malestar estructural? Freud, vuelvo a Freud ahora, a plantear tres grandes fuentes del malestar. Quizás, seguramente acá hay gente que ya conoce el texto, pero para quienes no lo conocen y para que conozcan el marco desde el cual partimos, tener en cuenta que las tres fuentes del malestar siguen teniendo vigencia. Del malestar estructural, ese que es ineliminable por completo. Él va a plantear que una de las fuentes del malestar es la relación que tenemos con el deterioro del cuerpo, hasta su extremo, la muerte. Ese es un malestar que es ineliminable por completo, pero es abordable, ¿sí? El segundo, el otro, no es primero, segundo y tercero por orden de jerarquía, sino el otro malestar es el de la relación con la naturaleza. Siempre va a haber un malestar en relación a algo de la naturaleza. Pensemos esto escrito en 1930 y pensemos la actualidad. El malestar en relación a la muerte, al cuerpo, pensemos en la pandemia, por ejemplo, ¿no? El malestar con la naturaleza, ¿no? Con las fuerzas de la naturaleza, la impotencia frente a las fuerzas de la naturaleza.
Y en tercer lugar, que esto tiene mucha importancia en las prácticas socioeducativas, de salud, de educación, jurídicas, que es el malestar en las relaciones entre las personas, ¿sí? Entonces, pensemos esta vigencia de estos tres malestares. Ahora bien, cuando Silvia Bleichmark nos trae esta idea del malestar sobrante, pensemos, ¿qué le hace ahora sí la cultura, cada cultura, pensando la cultura como todas las producciones humanas, qué le hace cada cultura, qué le sobreagrega a ese malestar estructural? Pensemos, por ejemplo, el impacto de las tecnologías. Los celulares en las aulas. Estoy haciendo como rápidamente una, una deriva hacia escenas de la vida cotidiana, ¿no? Quienes son profesores, profesoras, saben el malestar que genera en las aulas los celulares, por ejemplo. Digamos, por mencionar algunas, forma parte de nuestro guión de poder pensar cómo los malestares estructurales van a tener sus particularidades en este tiempo y en cada contexto particular. Ahora bien, una cuestión más que es importante para tener en cuenta del planteo de Freud que nosotros adoptamos y que él va a plantear. No lo plantea en estos términos, pero nosotros lo tomamos en estos términos, que es, porque hay malestar, hay cultura. Fíjense la paradoja. ¿Qué significa que porque hay malestar, hay cultura? Pensemos, ¿por qué hay malestar en las relaciones con el cuerpo? Perdón, Nadia, me parece que hay una persona esperando. Porque hay malestar con el propio cuerpo, hay cultura. Ahí la pregunta es, ¿qué generó la humanidad para lidiar con el malestar del deterioro del cuerpo? Ya se les habrán presentado, bueno, no sé, la medicina, por ejemplo, ¿no? Y todas la cosmética, en fin, la farmacéutica. Y así podemos pensar en los tres tópicos, cómo lidiar con el malestar con la naturaleza, la invención del fuego, la invención de, bueno, estos dispositivos, el Zoom eclosiona a partir de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Ya la tecnología es una invención que viene a abordar algún aspecto del malestar. Ahora, a su vez, esto genera nuevos malestares. Y ahí en esa trama es en la que se desenvuelve el marco en el cual se inscribe nuestra propuesta. En este caso, nuestra propuesta de formación que recoge nuestras investigaciones, porque nuestro equipo es un equipo que también investiga, justamente nuestra última investigación formalizada, ya publicada, fue para pensar el malestar en el vínculo educativo virtualizado. Hay un libro que publicamos a partir de esa investigación y justamente uno de los nudos, nosotros vamos ubicando nudos críticos del malestar en ánimo de esa actualización del malestar desde el 2007 que venimos como estudiando, monitoreando, a partir de las investigaciones que cada una y cada uno de nuestros cursantes y nuestras propias investigaciones en otros territorios, vamos ubicando dónde se producen los focos del malestar. Bueno, por ejemplo, uno de los focos de los nudos críticos del malestar que aparece en nuestra última investigación durante la pandemia
inéditamente fue en el nivel superior, universitario y no universitario. Bueno, esto nos lleva ahora, por ejemplo, que estamos encarando una investigación que se titula Salud Mental, Psicoanálisis y Universidad, porque el tema de la salud mental apareció como uno de los nombres del malestar de la época, ¿no? Es muy difundido y uno se escucha en ámbitos de los medios de comunicación y en distintos ámbitos, en el educativo en particular, que después de la pandemia eclosionaron los problemas de salud mental. Bueno, nuestra investigación apunta justamente a interrogar a qué se le llama problemas de salud mental, todo lo que son los diagnósticos, la proliferación de diagnósticos, la hipermedicalización y cómo afecta al vínculo educativo, que es nuestro norte. Nuestra brújula es abordar el malestar. ¿Para qué? Para despejar qué está en juego en función de que la propia función, valga la redundancia, para que la propia función profesional pueda desenvolverse, para que el vínculo educativo pueda funcionar y para que lo educativo pueda hacer lo central que tiene para ofrecer, que es justamente anudar, enlazar la pulsión, lo pulsional, a la cultura, y que en términos del psicoanálisis lo llamamos sublimación, la sublimación de las pulsiones, ¿sí? Bien, esto como para que tengan en cuenta un marco epistémico, filosófico, de principios que orientan nuestra propuesta, ¿sí? Entonces, dejo esto aquí por ahora. Después ustedes harán las preguntas que surjan. Voy ahora a algo más pragmático en términos de cómo está organizada esta propuesta, ¿sí? La propuesta es una carrera, ¿sí?, de especialización que tiene 2 años de duración. El primer año completa un título intermedio o título final, quien no desea continuar, y es el diploma superior. El segundo año completa, ¿sí?, la carrera de especialización. Entonces, la primera titulación es diplomado en ciencias sociales con mención en psicoanálisis y prácticas socioeducativas. El segundo año, ¿sí?, quien decide continuar completa con la titulación de especialista en ciencias sociales con mención en psicoanálisis y prácticas socioeducativas, ¿sí? Fíjense que por delante está ciencias sociales, porque no es un título habilitante para ejercer el psicoanálisis, ¿sí?, sino que es una especialización o un diplomado que toma en cuenta en el marco de las ciencias sociales, de lo social, ¿sí?, el psicoanálisis como una herramienta privilegiada en diálogo con otras disciplinas para abordar los malestares en estas prácticas, ¿sí? Bien, entonces estos son los 2 años de la carrera. ¿De qué manera transcurre la cursada? La cursada transcurre por 2 andaniveles fundamentales. Uno, que es el que comanda, acorde con lo que yo planteé antes, que es un taller de escritura sobre el malestar. Es decir, lo que nosotros les pedimos a cada quien que ingresa a la propuesta, a que ponga a trabajar su malestar. Es decir, que ustedes van a tener la oportunidad de trabajar ese malestar que nosotros le decimos en términos muy locales, donde les aprieta el zapato, la piedra en el zapato, ¿sí?
donde aparece la dificultad en la práctica. Y con una metodología que inspirada en el psicoanálisis y también en la microhistoria, que parte de lo micro para pensar lo macro, ¿sí? La microhistoria que tiene como referentes, bueno, acá hay alguien que es profesora de historia, mencionó antes de iniciar en su presentación. La microhistoria italiana tiene dos grandes referentes, sobre todo uno con su metodología en la que nos basamos, que es Carlo Ginzburg, ¿sí? Y el otro referente es Giovanni Levi. Y trabajamos a partir de el paradigma de inferencias indiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el indicio, un indicio en esa escena mínima del malestar, nos va a permitir esos indicios que atañen a las 3 dimensiones que yo les mencioné, social, subjetiva, institucional, nos van a permitir pensar esas escenas desde los detalles. Es como cuando uno ve una película, ¿sí? O lee una novela, puede advertir detalles que una lectura macro nos deja invisibilizados. Siempre es atravesado por los sujetos intervinientes en las escenas del malestar. Entonces ustedes se van a encontrar con un taller de escritura que está organizado de acuerdo con la temporalidad subjetiva. Y ahí de nuevo echamos mano del psicoanálisis. Para el psicoanálisis, el tiempo subjetivo tiene 3 instancias, y esto lo tomamos de Lacan, que es el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir, pero que es un concluir en acto, no es un concluir teórico, es, bueno, me cayó la ficha, como decimos por estos lares, cuando de pronto puedo leer esa escena del malestar con otras lentes y puedo hacer otra cosa con eso que me causaba malestar. Ese estudiante que me genera mucho rechazo, bueno, el concluir es, bueno, puedo leer e intervenir de otro modo y ya me produce otros efectos. Bueno, eso lo vamos viendo para cada quien, cómo cada uno y cada una va transcurriendo. A veces eso acontece al finalizar el primer año y en el segundo puede, digamos, sigue aconteciendo eso de volver a el instante de ver de otro modo. Entonces, esa metodología la van a encontrar tanto en el primero como en el segundo año, ¿sí? Ahora bien, ese taller de escritura, después me voy a referir más específicamente al segundo año, ¿sí? En cuanto a de qué se trata ese taller de escritura. El primer año se trata de trabajar esa escena del malestar. Bueno, lo adelanto ahora. El segundo año se trata de construir un caso, ¿no? Y que también ahí nos basamos en el psicoanálisis y en la microhistoria, ¿sí? Que es construir un caso de la clínica socioeducativa. Y tratamos de pensar la construcción de un caso que puede llegar a ser paradigmático de un campo de problemas, ¿eh? Porque lo que a mí me ocurre en esa escena mínima, lo que nos permite auscultar es qué de eso puede leer algo que pasa, que ocurre, que acontece en un malestar más general. En este sentido, la invitación es que cada quien que ingresa como cursante, también investiga su propia práctica y puede hacer un aporte a un campo de prácticas, a un campo de problemas, que pueda ser socializado colectivamente. Entonces, vuelvo. Yo les dije que la cursada tiene 2 andaniveles.
Uno es el taller de escritura, la práctica, va siempre por delante. Y al mismo tiempo, un andarivel que es el teórico. Entonces van a tener un menú, digamos, de conceptos, de clases, ¿sí? De los que van a poder servirse, y por eso es un menú, porque vieron que el menú uno no lo consume todo. Un menú es para elegir. Entonces, ¿cómo elegimos del menú de los conceptos en el tiempo de comprender las escenas del malestar? En función de la pertinencia, de el modo en que resuenan esos conceptos para leer algo de esa escena que yo puse a trabajar. ¿Sí? Acá hay gente que ya cursó, quizás pueda dar algún testimonio de esto que estoy comentando, ¿sí? Que cursó el primer año. Entonces, ese es siempre en los 2 años, el primero y el segundo año, se van a encontrar con la posibilidad de poner a trabajar su malestar el primer año para pensar ese malestar, y resignificarlo, y el segundo año para construir un caso paradigmático de la clínica socioeducativa y también anticipar la posibilidad de un dispositivo para abordarlo, porque siempre estamos pensando que es para abordar. Vieron que el título es para abordar el malestar. No es una propuesta teórica de psicoanálisis y prácticas socioeducativas, es para pensar y abordar. Por eso nos importa los movimientos, ¿no? Que hay de poder mirar con otros ojos y de tener herramientas y armarse de herramientas teórico-clínicas, decimos, para poder abordar el malestar, ¿sí? Entonces, en los 2 años de la carrera se van a encontrar con un guión que nosotros tenemos seleccionado, dada nuestro recorrido, nuestra trayectoria y de nuestra puesta a prueba de los conceptos con de los que nos proveemos, del psicoanálisis, de la pedagogía también, porque siempre es importante poder pensar en el diálogo con el campo en el cual estamos enfocando, que es lo socioeducativo, lo educativo. Aunque trabajemos en la clínica, ya sea hospitalaria, a veces hay colegas que están en sus consultorios, pero trabajan con niños, niñas o adolescentes y siempre se ven en la necesidad de interactuar con las escuelas, ¿sí? Entonces, siempre estamos ahí en esa interfase. Bien. No sé si ustedes pudieron acceder en la página de Flaxo donde figuran los contenidos, ¿no? El primer año se van a encontrar con 6 módulos. El primer módulo justamente tiene como foco el malestar en la cultura, en sus coordenadas y sus paradojas en la escena educativa. El módulo 2, los avatares del lazo social, en los fundamentos de la producción subjetiva, familiar, en lo familiar, lo fraterno y lo subjetivo. Es decir, el foco del segundo módulo es el lazo, ¿no? En estas configuraciones relacionales. Lo fraterno es algo que irrumpió mucho en los últimos años, los conflictos entre pares, atañen entre pares, y en la última investigación lo que surge es el conflicto en los equipos de trabajo. Esto emergió, ya lo veníamos detectando antes de la pandemia, pero en la pandemia eclosionó mucho y pospandemia también. En nuestro libro lo llamamos transpandemia, transpandemia, porque pensamos el antes, el durante y el después de la pandemia. Los efectos los seguimos percibiendo. No sé si ustedes también los perciben. A veces están un poco invisibilizados.
El tercer módulo tiene como foco el vínculo educativo, ¿sí? Los avatares del vínculo educativo en las coordenadas de la cultura, obstáculos y abordajes posibles. El cuarto módulo, los padecimientos de época, y ahí con los padecimientos de época es el malestar al estilo del malestar sobrante. ¿Cuáles son los malestares y los padecimientos los malestares que tienen su traducción en padecimientos, ¿sí? Los sujetos entre los requerimientos subjetivos y las demandas no formuladas. El quinto módulo es sobre la posición y el trabajo de las y los profesionales. El tema de la posición lo llamamos posición subjetiva profesional, ¿no? Hay una autora a la que nos referenciamos mucho, Eve Ticio, que ella va a plantear: los profesionales respondemos con nuestros síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que respondemos con el modo en que nos las arreglamos para lidiar con los asuntos de la vida. Y cuando nosotros hablamos del síntoma, no hablamos del síntoma patológico necesariamente, sino que pensamos al síntoma como un arreglo subjetivo. E incluso pensamos los síntomas no solo de cada quien, singulares, sino también los síntomas institucionales y sociales. También están los síntomas institucionales y los sociales. Bueno, es el modo en que se va modelando y modulando lo que les comenté de las 3 dimensiones del malestar. El módulo 6, las instituciones entre prácticas segregativas e invenciones. Hay un texto muy, muy precioso de Beticio que se titula El dilema de las instituciones, segregación o invención. ¿Sí? Bueno, por ahí va y vamos ofreciendo algunos dispositivos que ya tienen su recorrido, sus ensayos, sus prácticas, con los que se van a encontrar en estos 2 últimos módulos. Eso es el guión del primer año. El guión temático del segundo año está basado en 3 seminarios. Los 3 seminarios, cada uno alude a una de las dimensiones del malestar, que podríamos decir a cada una de las dimensiones del síntoma, en el sentido que se los planteé recién. El seminario 1, aportes de la teoría del sujeto en la perspectiva del psicoanálisis a las prácticas profesionales socioeducativas. Entonces ahí vamos a ponerle el foco a la teoría del sujeto. ¿Por qué es importante? Porque el modo en que concebimos al sujeto también va a tener consecuencias en el modo en que abordamos aquello que trae el sujeto, ¿sí? O aquello que nos orienta para abordar al sujeto, sea la práctica que fuere. Puede ser la práctica de un profesor o una profesora, cuando aparece un estudiante desinteresado. Bueno, si uno tiene una perspectiva neurocognitiva, va a leer eso de alguna manera, ¿sí? Depende del modo en que leemos, también es el modo en que intervenimos, ¿sí? Entonces acá vamos a ubicar los aportes de la teoría del sujeto para pensar lo que emerge en las prácticas. El seminario 2, las instituciones y sus modos de tratamiento de las diferencias. Siempre hay diferencias. Ahora, cada institución tendrá sus modos de abordar las diferencias. Poder tomar distancia de lo que vivimos cotidianamente y poder pensar de qué modo esa institución en la que yo trabajo o con la cual yo trabajo, ¿sí? Piensa y aborda y da un tratamiento a las diferencias, ¿sí? A diferencias de diferente índole, ya sea raciales, culturales, étnicas, de distinta índole. El tercer seminario, que toma la dimensión sociohistórica, es el discurso social y sus efectos subjetivo-educativos. ¿Por qué? Porque los discursos sociales producen subjetividad,
También las instituciones producen subjetividad. No es que la subjetividad llega, ¿no?, y entra en diálogo con la institución. No, la cultura institucional y la cultura social también producen subjetividad. Y ahí hacemos una distinción entre subjetividad y sujeto. No es lo mismo. El sujeto, la teoría del sujeto del primer seminario, son esas coordenadas singulares que atañen a cada quien, pero que se van a enlazar necesariamente a lo institucional, a las lógicas institucionales y a las lógicas sociales. Bien, hasta aquí el guión, ¿sí?, del primero y del segundo año. El cuerpo de profesores, cómo se sostiene esta propuesta. Ustedes es una propuesta a distancia, ¿sí? Y transcurre fundamentalmente en un campus virtual, que ya a esta altura, 5 años de inicio de la pandemia mediante, ya todos, de mayor o menor medida, hemos transitado por un campus virtual. Flaxo Argentina es precursora, digamos, se inició en el año 2002 el trabajo con propuestas virtuales. Es más, nosotros en el año 2019, antes de la pandemia, iniciamos una investigación a partir de los efectos que nosotros detectábamos en nuestros cursantes, efectos en la posición subjetiva, ¿sí? Y nos preguntábamos qué es lo que hace presencia en la virtualidad. Bueno, después eso fue muy interesante leerlo a posteriori para pensar la presencia, ¿no?, a diferencia pensada con el psicoanálisis. Hay una página web nuestra a la que ustedes pueden acceder y ya pueden visitarla si quieren, que estamos actualizándola porque desde el 2023 no quedó un poquito desactualizada porque estuvimos con otras tareas muy exigentes, pero ustedes ahí se van a encontrar con nuestras producciones. Es más, hay un tópico, un enlace que es, ahí Nadia lo puso, una de los ítems, digamos, de la web se llama Lazos Virtualizados, y ahí van a encontrar todo lo que hemos producido durante la pandemia, ¿no? Bueno, entonces les decía, es en el campus virtual. Se van a encontrar mayoritariamente, quincenalmente, durante el primer año, con clases escritas por autores nacionales, argentinos y argentinas, y también de otros países, sobre todo de España, de Francia, de Brasil, ¿sí? Y son textos a los que ustedes van a poder acceder de manera asincrónica. Es decir, que la cursada mayoritariamente, básicamente es asincrónica, de modo que ustedes van a poder ir regulándose el momento y el tiempo en que ustedes van a leer o realizar sus trabajos. Sin embargo, tenemos un cronograma, ¿sí?, en donde las entregas tienen su tiempo. Ahora, el modo en que cada uno llega a esa entrega es de cada quien. Sin embargo, en los últimos años, si bien básicamente es asincrónica, hemos incorporado algunos encuentros sincrónicos que se realizan antes de cada entrega, porque lo que yo les mencioné, el instante de ver, el tiempo de comprender, el momento de concluir, cada uno tiene una entrega. Antes de cada entrega, tanto en el primer año como en el segundo año, ustedes van a tener un encuentro sincrónico que queda grabado, de modo que quien no puede acceder en ese horario, en esa fecha, después lo tiene grabado, ¿sí? De modo que ese es el esquema en términos de
virtualidad, sincronía y asincronía. Cada grupo, cada aula tiene asignado un tutor, una tutora, que acompaña todo el proceso de trabajo, de escritura y también de lo que llamamos el cliniquear. Cliniquear es, cada uno va leyendo lo de la clínica, ¿no? Va cliniqueando con algunas herramientas teóricas sus escenas del malestar, ¿sí? Entonces, esa tutora, ese tutor con el que se van a encontrar, es alguien que tiene su práctica, que no es una tutoría técnica, es una tutoría especializada. Es como si ustedes van a tener como un espacio de acompañamiento y de supervisión de su malestar. Es un trabajo de acompañamiento muy singularizado. Hay algo que es para todos. Por ejemplo, hay un espacio lo llamamos conversaciones teórico-clínicas, en donde ahí cada uno puede ir subiendo consultas teóricas y también puede ir llevando sus ejercicios de cliniquear, es decir, de ir leyendo sus escenas del malestar o la construcción de su caso en el segundo año con la teoría. ¿Sí? Bien, entonces, así transcurre, digamos, cada módulo del primer año tiene su ejercicio, no es calificado con aprobado o desaprobado, ni calificado, eso solo ocurre al final, en el coloquio final, porque lo pensamos como un work in progress, un trabajo en progreso. ¿Eh? Cada entrega avanza, es decir, siga participando. Si no, hay una invitación a revisar algo para que esté en buenas condiciones para pasar a la segunda instancia, ¿sí? Del mismo modo ocurre en el segundo año, después de cada uno de los seminarios, hay una entrega, ¿sí? Y que concluye en el primer año, la entrega tiene que ver si ingresan nombrando un malestar. Al final les vamos a pedir que renombren ese malestar, a ver cómo lo nombrarían ahora después de haber transitado. En el segundo año van construyendo paso a paso el caso, el caso que van construyendo. El caso no es un sujeto, el caso se construye con esa trama de 3 dimensiones, ¿sí? Al final de cada uno de los 2 itinerarios, del primero y del segundo año, hay un coloquio que es grupal, porque también pensamos el coloquio como una instancia de intercambio y de aprendizaje, ¿sí? Bien, creo que ya mencioné todas las particularidades que tiene nuestra propuesta. Así que ahora abrimos a preguntas. Mientras tanto, aprovecho para pedirles que si a alguien no le están llegando mis mails, me pueden dejar su mail acá en los comentarios, en el chat, y después yo les mando el contenido y los programas. Bueno, mientras se inspiran y se animan a preguntar, les cuento que una vez que ustedes egresan de la carrera, hay un espacio de egresados y egresadas, en donde ahí pueden subir sus trabajos finales integradores para que formen parte de un directorio, digamos, de casos de la clínica socioeducativa. Ahí va, digamos, se producen
entran a formar parte de esta comunidad de trabajo, ¿no? Y de investigación. Bueno, voy a hacer una preguntita. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Perdón que no me pude presentar, soy Tali Mikuliski, estoy con mi niña dando vueltas. Esta hora no tenía logística, así que disculpas. Esperá, es que me toca hablar a mí. Pregunta en relación a los tiempos de cronograma, cuándo se arranca, cuándo se estipula la entrega final, cuándo sería ese coloquio presencial, sincrónico. Y después me quedé pensando en relación al recorrido conceptual de estas clases guía, si hay además algunos textos de bibliografía que ustedes van anexando para que podamos ir a leer y dialogar con el caso que estamos armando o la experiencia del padecimiento. Por lo demás, súper claro y re interesante. Bueno, Tali, gracias por tus preguntas. Voy por la segunda. Empiezo por ahí. Efectivamente, cada clase tiene una biblioteca, ¿sí? Que procuramos que sea, digamos, si bien tiene alguna bibliografía que es ampliatoria, pero la bibliografía está disponible de manera digital, ¿sí? De modo que sí, cada seminario, cada clase tiene sus textos que acompañan. El segundo año es por seminario, ¿sí? El primer año es cada clase va siendo acompañada de algunos textos que no son obligatorios, sino que son referencias de las que cada uno se puede servir. Y la primera pregunta que hacías de los tiempos, las entregas son, arrancamos en este caso, que es la segunda corte del año, nosotros tenemos dos cortes, a principio de año y a mediados de año. Entonces, arrancamos a mediados de agosto, ¿sí? Cada seminario, cada módulo, cada seminario no es idéntica la cantidad de tiempo que abarca cada seminario, ¿sí? Que puede ser mes y medio, 2 meses, ¿sí? O cada módulo. Y las entregas están anticipadas. Por ejemplo, cuando arranca un módulo o un seminario, ustedes ya tienen las orientaciones de lo que va a ser el trabajo. Es decir, que ustedes ya saben qué es lo que van a tener que hacer, cuál es el trabajo que van a tener que hacer. De modo que durante el transcurso, que puede ser un mes y medio, 2 meses, van a poder ir eh, consultando y trabajando sobre esa entrega. Es decir, la idea es que ustedes lleguen a la entrega con un ejercicio ya muy avanzado, ¿sí? Que no es que se desayunan con una evaluación, no ese es el concepto, no es esa la idea. Eh, y el coloquio, hay 3 oportunidades. Eh, ni bien termina la propuesta, a los 2 meses hay la posibilidad de presentarse a coloquio, hay otra segunda oportunidad y una tercera que es con rematriculación, ¿sí? Nadia, decime si ahí estoy en lo Sí, correcto. digo algunas cosas como que también quizás puede servir. Se estiman más o menos una dedicación de 6 horas semanales, pero tengan en cuenta de que no es lo mismo el momento del año. Seguramente en los momentos en los que tienen que hacer entregas demanda un poquito más y en otros momentos ustedes lo van acomodando. O sea, la gracia de la cursada virtual y asincrónica es que ustedes van a ir a medida que van siguiendo el cronograma, van a poder ir acomodando los tiempos de lectura. Otra cosa que suelen preguntar es la cuestión por los sincrónicos. Los sincrónicos están anunciados desde el inicio, o sea, están en el cronograma que les vamos a mostrar desde el primer día. A veces puede pasar de que se modifiquen cerca de la fecha, eso siempre se anuncia con anticipación. E igualmente son instancias que si alguna no puede participar, van a quedar grabados.
y van a estar subidos también al campus como parte del material. Eh, Cosa de que también incorporar de que, bueno, un poco lo que decía Perla al principio, la mayoría tienen muchos trabajos y a veces los horarios van cambiando a lo largo del año. Por ese lado pueden quedarse tranquilos de que no tenemos una dinámica que contempla eso. Lo mismo que para las fechas de las entregas, las fechas están pautadas. Si alguno necesita algunos días más, tuvo alguna situación particular, se lo comentan a su tutora y se contemplan las situaciones excepcionales. No es que si no llegan, se quedan afuera. O sea, en principio, a medida que la tutora esté siguiendo un poco el recorrido, van a poder conversar todas estas cuestiones más particulares. Hay un correo en el campus, es un correo individual, o sea, ustedes le van a poder escribir de manera privada a la tutora que tengan y después van a tener foros de intercambios públicos con el resto de sus compañeros, pero tienen esas dos instancias. Acá hay alguien que se conectó, no pudo conectarse al principio y pregunta hasta cuándo hay plazo para pagar la inscripción. Sí, la cursada empieza la segunda semana de agosto. La inscripción va a estar abierta hasta el 31. Es probable que la extendamos unos días más, contemplando que hay algunos que recién ahora, nosotros estamos en vacaciones de invierno, un poco lo que nos decía, entonces muchos van a conectar quizás con juntar la documentación para poder enviarla escaneada, sobre todo para la gente del segundo año de cursada que le pedimos una constancia de inserción profesional, que en general la firman las instituciones y quizás hay instituciones que ahora no están disponibles, quédense tranquilos que el plazo lo van a tener, no es que van a quedarse afuera porque no llegan con los papeles, digamos. Sí, escríbanme, así yo estoy al tanto de cuál es la situación. Pero en principio es eso, la inscripción va a estar abierta hasta el 31 de julio, con la posibilidad de que la extendamos algunos días más en función de que la cursada empieza recién la segunda semana de agosto. Particularmente, creo que si se lo quieren ir agendando, el jueves 14 de agosto va a empezar la cursada. Yo igualmente esto los voy manteniendo al tanto por mail, sobre todo los con los que ya hicieron la inscripción. Y al resto me pueden escribir. Yo ahora les dejo el mail acá también en el chat. Agrego un detalle que recordé a raíz de algo que dijiste, Nadia. La carrera está acreditada en nuestro país por la CONEAU, que es la Comisión Nacional que acredita las carreras de posgrado, eh, con la categoría máxima, ¿no? Tenemos la categoría A. Digo, esto es un detalle que también, bueno, es como un aval, digamos, de la CONEAU. Bueno, para compartirlo. Sí, en esta misma línea de datos, también en muchas jurisdicciones acredita puntaje para los que están haciendo docencia, consúltenmelo por privado porque cada jurisdicción, cada provincia es un mundo, pero bueno, en la medida que nosotros podamos brindarles todo la documentación que necesiten para que la tengan que presentar y acreditar, estamos disponibles. Así que si alguno tiene alguna pregunta en particular sobre alguna provincia, me escribe por mail, a este mail que acabo de poner, y bueno, ahí voy a tratar de buscar la información. En principio, los que viven o trabajan en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, el- la carrera acredita en la Ciudad de Buenos Aires 2 puntos, 1 punto por cada año, digamos, por cada título. Y en Provincia de Buenos Aires es 1 punto por el diploma superior y 3 por la especialización. Acá alguien pregunta, Ana, ¿los pagos se habilitarán dentro de los 10 primeros días, tal como fue cuando cursé antes? Porque lo busqué para pagar la matrícula y aún no están habilitados. Sí, ahora no me acuerdo cuál es tu apellido, Ana. Suele pasar, bueno, yo les pasé a los que ya se inscribieron el link con las modalidades de pago, hay varias, de Julio. Creo que te inscribiste en estos días. Los códigos bancarios para el pago por home banking, acá estamos hablando de pagos desde Argentina. Los códigos bancarios por home banking se habilitan del 1 al 10 de cada mes. Seguramente si te inscribiste después del 10, recién se va a habilitar para la cuota 1 que se abona en agosto.
Quizás por eso todavía no te apareció, pero en principio es como siempre, vos ya hiciste el diploma superior, la dinámica es la misma, las modalidades de pago son las mismas y te va a aparecer seguramente para abonar la cuota 1 entre el 1 y el 10 de agosto. Y en este caso, la matrícula, vas a tener que elegir alguna de las otras opciones, que ten en cuenta que se incorporó las modalidades online de pago fácil y Mercado Pago. Pero bueno, cualquier cosa, si tenés algún inconveniente, también escribime y por WhatsApp o por mail y lo vemos. Ahí les dejo también el número de WhatsApp. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, inicialmente manifiesto mucho interés por la información que escuché. Soy de Colombia y creo que en mi país no he visto y he buscado, no he visto una propuesta educativa que recoja ese diálogo clínico, social y educativo y que incorpore el psicoanálisis, que es una rama de interés para mí. En ese sentido, pues quería hacer dos preguntas. La primera es, por lo que me llegó al correo, entiendo que hay una parte que hasta cierto punto llega al diplomado y luego si uno escoge, me corrige, eh, puede seguir a la especialización. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es la parte de la convalidación del título. Si ya han habido experiencias anteriores, por lo menos en Colombia, cómo se maneja esa parte. Empiezo por la parte final, que es lo de la convalidación. Nuestros títulos de especialización tienen la firma, digamos, de la Secretaría General de Flaxo, que es en Costa Rica. Vos lo que tendrías que consultar es con el organismo acreditante en Colombia de qué requisitos necesitan para la convalidación. Y con eso escribime y lo vemos juntos. Pero en principio entiendo de que si hay algún tipo de tratado o de convenio de acreditación no debería haber problema. Pero bueno, eso depende mucho de cada país, qué es lo que solicitan. Así que yo lo que te recomiendo es que lo consultes en Colombia. Bueno, sabiendo en principio esto. Igual si querés después lo seguimos por mail, cualquier cosa. Y lo otro, perdón, no sé si era algo para mí o para Perla. Sí, es algo que comenté antes. Sí, efectivamente, la carrera se compone de 2 años, tiene un título intermedio que es el diploma superior. Vos podés decidir continuar o no. Si reunís los requisitos para continuar el segundo año, los requisitos es tener una carrera de grado de no menos de 4 años, ¿sí? Y tener una inserción profesional. Tienen que, digamos, la institución en la que trabajás tiene que convalidar que tener una constancia de que vos estás ejerciendo, ya sea como docente, como psicólogo o como fuera, ¿sí? Y para el primer año es una carrera de grado de al menos 4 años, pero sí, tenés un primer título que es diploma superior y si completas el segundo año, completas la carrera de especialización. Muchas Sí, el gracias. diploma superior, perdón, solo para aclararte, no te nombré el diploma superior porque el diploma superior em, en otros países los convalidan de otra forma, no, no existe el diploma superior como lo entiende Argentina en otros países. Quizás te lo acreditan de otra forma, a veces como postítulos, bueno, tienen diferentes, viste que cada país O maneja en ese punto. actualización, sí. Sí, así que eso lo tendrías que consultar. O sea, para el resto les comento, nuestro diploma superior acredita 270 horas reloj. En muchas jurisdicciones, en función de eso, es el puntaje que acredita. Y el segundo año, o sea, en el caso de continuar con el segundo año de la especialización, se suman 310 horas reloj, lo que da un total de 580 horas reloj de la carrera de especialización, que son los 2 años. El primer año finaliza, como decía Perla, con un coloquio. En principio es presencial
para los que están a distancia, que a más de 300 kilómetros se puede rendir de forma virtual. Y el segundo año es una defensa del trabajo final integrador. O sea, ahí lo que van a tener que hacer es producir un trabajo final integrador y eso es parte del insumo de la defensa, también en coloquio, al finalizar el segundo año. Pero para pasar al segundo año ya tienen que haber rendido el coloquio. Más allá de eso, igual tienen 3 instancias. O sea, si alguien no puede hacer la cursada consecutiva entre el primero y el segundo año, porque no se presenta al primer llamado, sino al segundo o al tercero, no es un impedimento para continuar. Si van a tener unos meses en el medio. Sería el caso de Ana, por ejemplo. Claro. Bueno, el tema de Costa Rica es, para quienes no conocen, la Flaxo es un organismo intergubernamental que tiene muchas sedes en América Latina y el Consejo Superior está en Costa Rica. Por eso las certificaciones de las carreras a partir de especialización las acredita el Consejo Superior en Costa Rica. El diploma superior es un diploma, es una certificación nacional de Argentina, pero bueno, hay que ver las equivalencias. Hemos tenido muchos cursantes de Colombia. Nunca nos habían hecho esta pregunta, pero Bueno, perdón, yo tomo la palabra más que para hacer una pregunta, para compartir la alegría de volver, porque yo yo interrumpí la especialización, ya había empezado, y bueno, cuestiones de tiempo y cuestiones personales, y esta sería la tercera especialización que hago en Flaxo, pero, bueno, hice otras capacitaciones, pero realmente este espacio de la diplomatura para mí fue profundamente transformador y creo que tiene que ver con estos 3 aspectos que mencionaba Perla, de que se investiga la práctica, ¿no? La propia práctica y el propio espacio. Entonces es como muy fuerte el momento en que uno puede advertir cómo está parado en esa escena. Bueno, a mí por lo menos me resultó muy impactante y eh, muy transformador de mi práctica. Entonces, para mí volver es una alegría y bueno, solo eso quería compartir y agradecer. bueno, gracias Ana por compartirlo. Yo también quería decir en esa línea que yo hice el diplomado en el año 2022 y no pude continuar con la especialización, y en estos años me di cuenta de todo el aprendizaje y cómo van quedando, cómo van resonando a partir de cómo uno tiene que laburar con el malestar, de en algunos momentos volver a hacer el ejercicio de ver, comprender, concluir en la práctica. Entonces, esto de recurrir a los textos, a todo el abordaje que se propone el espacio que, bueno, que Perla ha creado, para mí fue un insumo de seguir trayéndolo a mi práctica, a mi trabajo. Así que, bueno, con muchas ganas de volver a poner manos. Bueno, gracias Perla, gracias Nadia. Bueno, muchas Ganas de gracias continuar. por el comentario, Ulises. Bueno, creo que dejamos aquí y bueno, serán bienvenidas y bienvenidos quienes decidan continuar o iniciar esta aventura. Como nos dijo alguien, aventura del psicoanálisis en la Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y bueno, y también les va a llegar este año es un año importante en términos de la Flaxo porque se hace en la Argentina, la sede argentina, el Congreso de la Flaxo. No sé si ya les llegó la información. Así que está abierta la inscripción para el Congreso, nos podemos llegar a ver en Buenos Aires en noviembre y también hay un encuentro
en Rosario de la RUEPSI, que es la Red Universitaria de Estudios en Psicoanálisis y Educación, que se hace este año en la Argentina, en Rosario. Así que, bueno, les va a llegar toda esa información. Bueno, que tengan un buen cierre del día y, bueno, quizás nos reencontremos. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós.